Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a partir del sermón. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Yo soy su pastor Guillermo Green y estamos en el segundo sermón de una miniserie sobre diezmos y ofrendas. El domingo pasado iniciamos, no tocamos directamente el dinero, tocamos otra cosa más importante, nuestro corazón, y hoy va a ser parecido también. En 1 de Corintios y en nuestro catecismo, unas preguntas 12, 13, 18, puede tener su catecismo aquí. Pero vamos a leer la Biblia primero, empezando en el versículo 18 de 1 de Corintios 1. Los que están apuntando en sus cuadernos, están disponibles cuadernos para apuntar notas de los sermones. Puede apuntar el pasaje que es 1 de Corintios del 18 al 31. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el catecismo vamos a leer pregunta y respuesta 12, 13 y 18. Voy a leer la pregunta y pueden responder la respuesta. Pregunta 12. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? ¿Pero podemos satisfacerla por nosotros mismos? De ninguna manera, antes acrecentamos cada día nuestra deuda. 18. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y redención. Tenga sus Biblias abiertas, por favor.
No sé si usted se acuerda algunas calcamonías que a veces llevaba la gente en el carro. Decía, sonríe, Dios te ama. En Estados Unidos habían muchos que decía, pite si eres cristiano. Muchas veces el cristianismo es presentado casi como la última moda, porque así pite si amas a los perros, o pite si eres cristiano. Se presenta el cristianismo como estar al día de algo bonito, el nuevo club de los cristianos. O si no, se agarra el cristianismo como algo mágico, esto es súper común también. Los viejos aquí presentes tal vez recuerdan las cartas de cadena. Antes eran impresas, como esta que yo he guardado, o venían después en correo electrónico. ¿Se acuerda de estas cartas de los viejos? Dice, esta carta ha sido enviada desde Holanda para darle la suerte. Ha dado la vuelta al mundo 9 veces. Y hoy la suerte ha tocado a ti. Le enviarás por correo, no envíes dinero, envía 21 cartas como esta a personas que necesiten ayuda y suerte. No tenga la carta en tu poder más de 9 días. Tienes 4 días de suerte después de haber enviado estas cartas. Esto no es broma, te ruego que lo hagas y ya verás lo que ocurre. Esta cadena se inició en Colombia y Venezuela y fue escrita por unos misioneros en los Andes. Los Andes no están en Venezuela, pero no importa. Después de 9 días de haber enviado las cartas, recibirás la recompensa. Está probado que Constantino García recibió la carta, la dio a la secretaria para que le sacara copia fotostática y antes de 5 días recibió $5 millones en la lotería. Está jugando la lotería, qué bueno. María Baldo, empleada de una oficina, recibió la carta, se le olvidó hacerla circular y perdió el trabajo. Pero luego de eso se acordó, la hizo, enseguida la llamaron de otro empleo mejor. Camilo Pérez la tomó como burla, la rompió y tiró al cesto y a los 2 días su esposa falleció con un niño en su vientre. Ojo. Bajo ningún motivo rompas esta cadena. Envía 21 cartas a los 9 días y recibirás sorpresas. Y luego viene oración al Espíritu Santo, que tú que lo aclaras todo, etcétera, etcétera. Estas cosas. ¿Cuántos recuerdan de estas cosas? ¿Se acuerda de que eso se circulaba? ¿No se acuerda? Yo recibí aquí en mi correo, ¿verdad? El cristianismo, hermano, ha habido montones de confusión sobre el cristianismo bíblico. O se toma como un club para ir el domingo a entretenerse, hasta con luces y música, o se toma como magia para hasta pegar la lotería. Pero hay un gran problema. En la Biblia, Pablo habla acerca de un discipulado, acerca del discípulo de Cristo en otros términos. Y dice que la palabra de la cruz más bien es locura para el mundo. Y en esta iglesia, Pacto de Gracia, nos interesa saber lo que Dios dice acerca de nosotros, mucho más de lo que nosotros quisiéramos pensar acerca de Dios. Este sermón tiene 3 puntos. Primer punto, versículo 18, la locura de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué locura? Porque es vergonzoso este mensaje. Recuerden los tiempos de los romanos y las terribles crucifixiones, hermanos. Era un castigo de tortura
lenta, vergonzosa. Colgaba a los sujetos desnudos. Siempre las fotos y las películas presentan a Jesús en la cruz como una túnica. Estaba desnudo, porque así dice la misma Biblia, repartieron sus ropas. Lo colgaron desnudo porque siempre avergonzaban a los que crucificaban. Luego les clavaban. Era una muerte vil, terrible, horrible. Y para el tiempo de Pablo, para cualquier judío o gentil, decir que su gran Salvador era un criminal crucificado era un absurdo en extremo. Yo no sé que no tenemos un paralelo. Sería como agarrar el traidor del país más grande, el traidor corrupto más grande de una nación, encerrado en la cárcel, sacarlo de la cárcel a ponerlo como presidente. Y ni eso llega a lo que era un crucificado. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, es locura, y esto es el punto acerca del Evangelio. Socialmente era locura porque era terrible, un criminal muerto por cruz, era absurdo. Pero espiritualmente era locura porque demuestra la terrible santidad de Dios en contraste con nuestro propio mérito. Las demás religiones del mundo, hermanos, son religiones que podríamos decir son respetables, son limpias. ¿Qué queremos decir con eso? Y en las demás religiones el hombre trata de portarse bien, busca a su Dios, quien sea, ¿verdad? Su divinidad, su poder más alto, guarda las reglas, los requisitos y todo marcha bien. Así es el Islam, así es el hinduismo y lamentablemente así son muchas iglesias cristianas, entre comillas. Quieren ser respetables. Estas iglesias quieren ser atractivas. Hablan de atraer a los buscadores de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Que hay un montón de buscadores de Dios? No, dice que hay un montón de gente viendo el mensaje del evangelio diciendo eso es una locura. No hay buscadores de Dios, mi hermano. ¿Y cuántas iglesias colocan cosas en su servicio o en su iglesia y ofrecen esto y lo otro para atraer? Y se utiliza el término atraer. Bueno, nosotros hemos usado ese término, pero necesitamos ver claramente qué es lo que atrae. Porque Pablo dice que es una locura a la mente no regenerada. La palabra de la cruz demuestra la incomparable santidad de Dios y la total incapacidad del hombre. Versículo 22, los judíos piden señales, poder. Los gentiles, los griegos buscan sabiduría. Nosotros solo predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo dice que no hay salvación, ni en señales, ni poder humano, ni sabiduría humana. No hay salvación con portarse bien, por cuanto todos, complete el versículo, pecaron y están faltos, destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo. Dios tuvo que derramar la ira del infierno sobre él para salvar a los perdidos. La palabra de la cruz, hermanos, es locura, porque en ella el hombre pierde todo lo respetable y se ve
como Dios debería tratarlo a usted y a mí. Crucificado en una cruz, desnudo, colgado con clavos, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que cada uno de nosotros merecemos a manos de un Dios justo, 3 veces santo. La cruz es locura para la persona que no quiere enfrentar su pecado. Para la persona que no quiere enfrentar la santidad de Dios, la cruz es locura. Esto nos lleva a punto número 2. La cruz es poder y sabiduría de Dios para salvación nuestra. Versículo 24 dice que para los llamados, la cruz es salvación. Porque si Dios no nos llama, seguimos siendo ciegos. Seguimos viendo la cruz como locura. La cruz solo puede convertirse en lo que acabamos de cantar en el himno de Charles Wesley, maravilla. La cruz solo puede convertirse en maravilla si Dios nos abre el entendimiento, nos abre los ojos, nos abre el corazón, si Dios no nos llama y nos regenera. Este pasaje enseña la elección del Señor, versículo 28. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Lo que no es justo, lo que no somos, ni justos ni santos, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué debe ser nuestra respuesta ante la elección gratuita y soberana y maravillosa de Dios? ¿Qué debe ser nuestra respuesta? Lo que acabamos de leer, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La humildad. La humildad. No debería haber un solo cristiano orgulloso en el planeta. Sabemos que los hay. Pero aún más, nunca debería haber un solo reformado que entendemos la soberanía de Dios, entendemos la elección del Señor, un reformado orgulloso. Es una tragedia. Es una tragedia, es una anomalía, es una aberración. Para que nadie se jacte. El que se gloríese en el Señor. Nada suyo, nada mío. En versículo 30 dice el apóstol: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La cruz y Cristo ha sido puesto como nuestro sustituto. En la clase de membresía estamos repasando la doctrina de la justificación y después del culto pida a los alumnos de la clase de membresía para que le defina la justificación. Se lo van a decir nítido, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? No me están volviendo a ver.
La justificación. Cristo ha sido puesto como sustituto de nuestra justicia, porque no tenemos justicia, y Él ha sido puesto de sustituto nuestro para la justificación. Y aún más, Él es poder de Dios para nuestra salvación, para librarnos no solo de culpa, sino del poder del pecado. Hermanos, si usted ha recibido este perdón gratuito en Cristo, la justicia plena en Cristo Jesús, gócese. No en sus propios méritos, gócese en el Señor. Vaya a la casa, enciérrese en su cuarto, doble rodillas y llore de gratitud. Llore ante el Señor diciéndole, gracias. No solo nuestra justificación, sino nuestra santificación y redención. No solo hemos sido perdonados, sino hemos sido sacados del pecado por esa cruz. Un poder divino fluye de ese madero. Y mientras estamos bañados en la sangre lavadora, limpiadora del Salvador, a la vez el poder de Satanás es corrido de nuestra vida. Las cadenas del pecado son desatadas, son deshechas. Y usted queda libre ahora para servir al Señor. La cruz es la locura para los que no comprenden. Pero para los llamados, para nosotros hermanos, esa cruz brusca, ese hombre maltratado en el Calvario, es nuestra salvación en todo sentido. Justicia, santificación y redención. Entonces, número 3. Punto número 3. ¿Qué puede ser nuestra respuesta ante esta palabra? Para el mundo locura, pero para nosotros poder y sabiduría. ¿Qué podría ser nuestra respuesta? Vamos a decir respuesta personal, respuesta como iglesia y respuesta como padres. Primero, nuestra respuesta personal. Creo que todos tenemos que responder sinceramente a la siguiente pregunta. ¿Hemos buscado en esta iglesia o en alguna iglesia, hemos buscado una religión respetable? ¿Hemos buscado llevar una religión cómoda? Nada fuera de lo normal, nada loco. Hemos querido llevar una religión que me permite llevar mi propia vida así como yo quiero. Y a la vez asistir a una iglesia porque es bonito. Tal vez hay algunos buenos valores que aprendemos. Hermano, esa es una calle sin salida porque son inventos humanos. No, perdón, son inventos del diablo para mantener a muchos engañados en sus iglesias respetables. Versículo 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Hasta que no hayamos ido corriendo como un loco, dejando todo de lado para arrojarnos a los pies de nuestro Jesús crucificado, hasta no hacer eso quedamos tal vez respetables, pero perdidos. Esta palabra que hemos leído hoy, esta palabra de Dios nos hace un llamado hoy a aceptar la locura de nuestro Salvador crucificado y de ser necesario
perder lo respetable de mi vida, si es que eso me está impidiendo inclinarme ante Él. Esta palabra que estamos leyendo nos llama a ir en humildad. Solo usted desnudo ante su Dios. A pedir perdón, misericordia y confesar fe únicamente en Cristo. Y a entregar todo en manos del Salvador. Pregunto, ¿es suya la locura de la cruz? Dios nos está llamando a postrarnos ante Él. Si la locura de la cruz es nuestra, entonces, siguiente pregunta, ¿es Jesucristo su santificación y su redención? ¿Es Jesús el que vive en nuestro corazón? ¿O estoy guardando ciertas cosas que no he querido entregar a Cristo? Llego, pido perdón, pido que me lave los pecados, pero me guardo para mí estas actitudes, esta área de mi vida. Estas cosas son para mí, estas mentiritas son para mí. Los que viven una religión respetable no van a ser locos, no van a presentar a Cristo que vive en ellos, no van a compartir el Evangelio con una persona que tal vez no quiera por miedo de ofender, porque después de todo yo soy una persona respetable y yo no quiero molestar ni incomodar a nadie. Pero los que son locos por el Señor proclaman su bondad donde sea, con quien sea. Los que son locos por Cristo vienen a adorar su nombre. ¿Con qué actitud el día del Señor? Con mucha humildad y con aún más gratitud. Nosotros todos sabemos que hoy muchos buscan una iglesia para ellos y la frase más común es que me llena tal iglesia o no me llena, pensando que el propósito es que yo me sienta bien. Pero la persona salva por la locura de la cruz viene impulsada, no pensando en lo que yo vaya a recibir. Viene impulsada por una sola cosa. Viene convocado por Dios, agradecido que Dios me recibe, para decir una sola cosa el domingo. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. A eso venimos. La persona conquistada por la locura de la cruz, nada, pero nada, le puede atrasar ni detener de venir a decirle gracias. Los locos por el Señor sirven en los trabajos que los demás respetables del mundo no quieren. Porque los locos en Cristo ya hemos recibido nuestra recompensa en Cristo. No esperamos más cosas, no esperamos que los hombres nos alaben. Ya hemos recibido nuestra recompensa en Cristo Jesús. Por eso podemos arrollarnos las mangas y servir a lo que Dios nos ponga. Y gracias a Dios por todos los locos de esta congregación que desde barrer el piso en adelante todos colaboramos. Gloria a Dios. Felicitaciones, locos. ¿Qué sería nuestra respuesta como iglesia? Bueno, es simplemente el conjunto de la respuesta individual. Nosotros como iglesia ahora unimos nuestras respuestas personales. La gratitud que sentimos, la humildad unos con otros.
Y nos unimos en un pueblo agradecido. ¿Sabe qué, amigo? No hay nada más hermoso en la vida que luchar junto a otro del mismo sentir. Eso es una recompensa tremenda que Dios nos permite como iglesia, hermano. No hay cosa más hermosa sino luchar junto a otro del mismo sentir, junto a otro cristiano lleno de gratitud. Es lindo. Y yo creo que a eso vamos. Respuesta como padres. Quiero hablar muy sinceramente con todo padre y madre que tiene hijos en casa. Lamentablemente, lo digo por experiencia cuando yo era niño y por experiencia cuando he criado mis 4 hijos. Lamentablemente, hermano, no aprovechamos lo que deberíamos, lo que Dios nos manda aprovechar con nuestros hijos. No decimos las cosas que después nos arrepentimos. Quisiéramos haber dicho, o no luchamos en las cosas que debiéramos haber luchado más. Estoy hablando en general. La pregunta hoy, si usted tiene hijos en la casa, no es tarde. ¿Qué va a criar usted? ¿Qué clase de hijo va a criar usted? Ahora, los que somos abuelos, también podemos tener influencia para nuestros nietos, así que se aplica también para los que tengamos influencia sobre nuestros hijos. Pero vamos a hablar a los padres. ¿Qué clase de hijo quiere crear usted? ¿Un hijo respetable del mundo? Es decir, un hijo cristiano, entre comillas, porque solo es cristiano de nombre. ¿Va a criar un hijo que no valore el reino de Dios? ¿Va a criar un hijo que no valora un matrimonio y un hogar cristiano? Empezando por la clase de novio que escoge ahí en adelante y la forma de prepararse. ¿Qué estamos criando? Ciudadanos costarricenses respetables, útiles solamente para el reino mundano de Babel? ¿O usted pretende criar un hijo loco por servir muy pronto? Que van creciendo. Un hijo loco, otro loco por Cristo, un loco que va a servir muy pronto en la línea del frente de la batalla, sirviendo para Cristo en su vida, ojalá su matrimonio, en su trabajo, en su iglesia, maestra de escuela dominical, diácono, anciano, pastor, maestra de secre. ¿Qué está criando? ¿Qué es el plan? ¿Qué es la meta? Querido amigo, si usted anda buscando una iglesia respetable, se ha equivocado con esta. Porque esta iglesia está llena de locos, pero locos felices, ¿cierto? Locos salvos en Cristo. Una vez más, no hemos hablado de dinero. Esta es una serie de diezmos y dinero. Porque necesitamos hablar, hermanos, de quién pertenecemos. Necesitamos hablar de nuestras metas. Necesitamos hablar de nuestro corazón. De modo que no tengamos vergüenza de la locura de la cruz. Cristo es nuestra salvación y no lo vamos a cambiar por nada. Sirvamos a Dios por pura gratitud.
locos, locos por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre Celestial, gracias que la locura de la cruz a nosotros nos ha llegado, transformándose en poder y sabiduría, justificación, santificación y redención. Quítanos, oh Dios, el deseo de ser respetable ante el mundo y llénanos, oh Dios, de simple y pura gratitud. Gracias por nuestra congregación, Señor, y pedimos que nos ayudes. Ahorita la presión del mundo socialmente está creciendo más y más fuerte contra los cristianos. Más y más somos personas non grata, menos respetables, que ningún miembro de esta iglesia nunca ceda por presión social. Por estos niños que tú nos has dado, estos hijos, Dios, hijos del pacto, pedimos que tú confirmes sus corazones para que su meta sea servir al Cristo crucificado, no importa lo que el mundo diga. Y eso lo pedimos para todos nosotros también. Lo pedimos en el nombre único de Cristo. Amén y amén.